prometido es deuda, decíamos que íbamos a hablar de economía, de la casera, de la que te duele en el bolsillo. A ver, tarifazo, hablamos de la suba de alimentos, de la nafta, del peaje, del transporte, del parquímetro, ya ni me acuerdo, ya que más. Fabián Medina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Economista. ¿Cómo estás? Y además también estamos con otro economista que es Julián Blechman. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo tranqui? Bien. Pará, ¿me faltó alguno? Prepaga. Prepaga. ¿Colegio privado ahora? Sí, pero lo vas a ver efectivo en febrero, marzo, ¿no? Sí. Igual que la canasta de útiles escolares. Eso sí, Correcto, Eso estás correcto. hablando de El estacionamiento medido. parquímetros. También, sí, aumentó 25%. ¿Y qué más? Parquímetros. No, Bueno, tenés- y todo lo que aumenta por dijiste las dudas, prácticamente ¿no? todos, me parece, pero hay algunos como gas y electricidad que están muy por encima del promedio, estamos hablando anualizados de 70 y 50%, básicamente. Vos tenés un 18 en febrero de luz y gas, más lo que viene de audiencia de marzo y octubre. Claro. Estamos hablando que vas a estar arriba del 70 tranquilo. Sí. En esos dos rubros, más lo que es transporte, 67, 70% hasta junio. Sí. Y el ministro ya avisó que puede venir más aumento de julio en adelante. Claro. Bueno, de hecho es una de las cosas que tienen planificadas, ¿no? Porque, a ver, el esquema de aumentos, por ejemplo, en el transporte ya se habló. Febrero, abril, junio. Claro. Y después, que no es indudable, un aumento posterior. No, pero bueno. estamos al horno. Era 8 o 10 Ojalá pesos fuera el horno. y pensaba que en 10 pesos terminaban, digamos. No. O sea, Yo creo ¿todavía que abrieron la puerta? vas a terminar en un boleto mínimo de 13, De colectivo. de colectivo. Mira, en el Entonces verano... hablamos en un boleto mínimo de subte de 20. O de 15. Me parece una barbaridad. Para mí es una guarangada. Iba a decir otra cosa, pero... Claro, porque de hecho además también lanzaron, que eso está bueno que ustedes lo puedan bajar al llano, lanzaron ese plan en donde la gente se utilizaba su El 1 o 2. multimodal. Sí. Exacto, sí. la sube. 50% para el segundo viaje, 75% de descuento para el tercer viaje. Así todo, si lo tomamos en referencia a los precios anteriores, sigue siendo más caro, digamos, ¿no? Con el aumento del boleto, ese boleto multimodal sigue siendo más caro que lo que era el año pasado. Pero ¿cuánta gente utiliza 2 Por o eso, 3? eso es lo que yo Además. te quería decir. Vos tenés que calcular un 75% de la gente que usa un solo medio. O sea, se fue de 6 a 8, a 10, a 12, haciéndolo barato, Sí. contra el 20%, el 25% que toma 2 y tres medios. Y así todo, yo creo que es más caro también. Sí, es más caro. Si lo haces con 2 medios. Porque, por ejemplo, vos te vas, hagamos Tigre, Plaza de Mayo. Nosotros hicimos la cuenta y nos daba alrededor de entre 2 pesos y 3 pesos menos. A ver, Pero a mes. si yo lo tengo que ¿No? tomar, Sí. por ejemplo, Tigre, Plaza de Mayo, Sí. con el tren y un colectivo, el colectivo lo tenés en 6.25 hoy y el tren estaba en 4. O sea, 10 pesos 25. Si vos venís, vas a pasar a pagar sobre el final Sí. 8 y 5. 5 pesos. 8 y 5 son 13. Contra 10 estás 2 pesos y Sí, pico. no, es más caro que el del año pasado. Lo que pasa es que, bueno, es la estrategia del gobierno también de anunciar algún toque progresista para que algunos medios de comunicación hagan pie en eso, ¿no? ¿Cuál fue la etapa de algunos diarios? Arranca el boleto multimodal, que permitirá a la gente descontar en base a futuros viajes, ¿no? La verdad es que la noticia era el aumento del transporte, porque además, como estamos diciendo, ese aumento del transporte, aún con el boleto multimodal, es más caro que el del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la estrategia del gobierno, estamos diciendo esto de presentar estos anuncios siempre con algún otro anuncio aleatorio que pareciera que morigera el precio, pero la verdad es que si tomamos los aumentos de servicios, yo hice un promedio de los que se anunciaron en el verano, 24% estamos hablando, frente a una inflación proyectada del 17%, estiman los privados. Momento, sí. Creemos que va a ser mayor, pero bueno, los privados estiman 17% y ya los aumentos de servicios anunciados dan el 24%. Ahora, cuando se había anunciado también el aumento de la nafta para la semana pasada, de hecho, Que la retrasaron. teóricamente dijeron desde el Ministerio de Energía que no iban a aumentar, A ver. lo mismo dijeron los empresarios de A ver, nafta. entendamos lo más fácil. A ver. El precio de la nafta está atado al barril de petróleo y al valor del dólar. A fin de año estaba en 60, hoy está en 65.
Quiere decir que en cualquier momento te suben un 10%. Pero si sube la nafta, te sube todo te el sube resto. todo, porque es una cadena. Cuando vos tenés... A ver, yo tengo que ser objetivo. Sí. Te dicen, va a subir de acuerdo al barril de petróleo y de acuerdo al valor del dólar. El dólar estaba en 60 a fin de año y hoy está en 65. El barril. 60 y 65 hoy. Sí, claro. Es un 10%. Ahora, ¿no llegan en realidad los dueños de estaciones de servicio a pagar los sueldos? A ver, ¿cómo lo queremos entender más fácil? Siempre acá nadie aumenta en forma de prorrateo. Nadie ve directamente cuánto es lo que tiene que subir. Aumenta el porcentaje total y se terminó. Por ejemplo, si vos vas a un kiosco Sí. y al kiosco sabe que el gasoil, el camión le sube 10%, el flete, no te va a subir un 2% porque es lo que prorrateado debería ser el flete en el producto. Te suben 10%. Más la inflación que estima a Pero futuro. aparte, entendamos que eso es un negocio chico. Los negocios grandes lo pueden hacer el prorrateo, o sea, ver cuánto influye el porcentaje del aumento en su producto o en su servicio. El grande lo puede hacer, el chiquito no. Sí, sí, sí. Vos tenés, ahí Julián te lo dijo, 17, 20. Los números que estoy manejando yo con el estudio, todos estamos hablando de 23 a 26% de inflación anual. Y otra vez se pierden los salarios, entonces, por la inflación anual que estamos hablando, porque las paritarias cerraron... No, bueno, van a tratar de el gobierno cerrarlo quiere entre ponerla en 16. 15 puntos, 15, puntos 16. y sin cláusula gatillo, además. A diferencia del año pasado, que fue 20 puntos con cláusula gatillo, lo que permitió a todavía no algunos... dijeron cómo van a pagar la cláusula gatillo. Sí, esa es otra Salvo historia. Comercio, Esa es otra historia, efectivamente. Todavía no se sabe qué va a pasar con esa cláusula. El único que cerró eso fue Comercio, Sí. que tenía 6 puntos de diferencia, es 2 en enero, 2 en febrero, 2 en marzo. Sí, sí. En el Estado Nacional tenés 4.8 de diferencia Sí. y tiene que estar cerrándose ya para dar los aumentos. Sí. Bueno, bancarios también tenía cláusula gatillo, ¿eh? Todos los convenios cerraron Sí, con sí, gatillo. pero este año el gobierno ya dijo que no quiere cláusula No. gatillo. Entonces quiere ponerle un tope de 15%, ya dijimos, frente a una inflación de servicios del 24%. O sea, se pierde muy Estás fuerte hablando de frente a los 10 puntos. servicios. Y frente a la inflación, yo estimo, como el colega, un 20-25%. Porque A ver, pero- además los privados los privados que vamos a decir, son todos amigos del gobierno, y las estimaciones de los privados siempre están muy por debajo de la inflación general. Pero Julián, para un cachito, Sí. porque me estoy empezando a preocupar. Porque si estamos hablando de una inflación del 26%, Sí. y se cierra un sueldo, Una paritaria. una paritaria, con el 15% de aumento, saquemos la cláusula gatillo, Claro. Quiere decir que con el estás 15% 10 estás puntos abajo. 11 puntos 10, 11 abajo. puntos. Exactamente. Y solamente estamos hablando de servicios. Exacto. En servicios estás sin A dudas ver. 11 puntos abajo. En la inflación Entonces, general puedes estar un poquito menos abajo. Pero ahí está uno de los puntos, El tema si hablamos que de la estamos recomendación hablando para la con gente, Julián. ¿no? O sea, es ahorrar en servicios. Lamentablemente tenemos que decirlo, en este periodo de ajuste, donde más se tiene que focalizar el ahorro es en servicios. Porque a veces uno cree que, bueno, aprovechando una oferta 3x2 y todo eso, está ahorrando dinero. Y la verdad es que tal vez gastó mucho más en la nafta que le puso al auto para comprar esa oferta. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, hay que tener mucho más cuidado con el tema del aire acondicionado, ¿no? Que con la plata que diariamente gastamos, que es lo que a veces nos engaña. Dice, uy, qué bueno, me ahorré X cantidad de pesos en una compra hoy, ahorré plata, pero tal vez la gastaste olvidándote de apagar lamparitas que no usás, digamos, ¿no? Entonces, hay que ponerle el foco sobre todo como recomendación al tema de servicios, de ahorrar en los servicios públicos, de no consumir tanto. Lo que pasa es que no se ve en el día a día el consumo ese, pues se ve cuando llega la factura. Si vos no pagás por día la luz que dejás prendida. No, claro, tal cual. Y además tampoco es que no es necesario. A ver, una familia tipo, mamá, papá, 2 Sí. chicos, que están los 2 adultos en una parte de la casa y tienen a los otros hijos en sus habitaciones, alguno por ahí estudiando o, no sé, mirando televisión o mirando una jugando con serie. la tablet. Listo, Claro, chau. claro. ¿Qué le Claro, vas a decir al pibe? exactamente. No mires la serie porque tenemos que ahorrar en El servicios. tema que tenés es... Es muy complejo. Es impracticable en Julián. algún punto. En algún punto es impracticable, pero lo cierto es que si hay que hacer un ajuste, tiene que ir por ese lado. Porque volvemos a decir, servicios están aumentando muy por encima de la inflación promedio, ¿no? O sea, entonces tiene que ir por ese lado si es necesario hacer un ajuste. Igualmente coincido, digamos, es muy difícil esto de estar viendo si el aire está en 24, en 22. Algo se puede hacer, pero tampoco vamos a entrar con el discurso demagógico que en parte planteó el gobierno, ¿no? De date duchas cortas, ¿no? Y Sí, tal cual. Si hace sí. frío no te... No, O al- no estés o en alquilar el remera. jardín, Claro. o alquilar el jardín. No, eso ya es deplorable. bueno, sí, lo hablemos El del tema- video ese. Lo que estábamos hablando recién de la inflación de servicios, tenemos que entender que el 50% de la inflación general
sale de los servicios. Claro. ¿Por qué? Porque el país está muy volcado a servicios y a lo que es campo. Entonces, el 80% del país se va ahí. Claro. Y el otro 20% son las industrias. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, tu inflación estás hablando de 23-26%, Claro. que justamente coincide con la inflación de servicios, lo cual no quiere decir que sea, ¿eh? Claro. Puede ser un poquito menos, puede ser un poco más, de acuerdo a cómo está el campo y hay cosas que se cayeron. Ahora, durante el año vos pasado. decís el campo, pero el campo no es todo el campo, porque el pequeño y mediano productor le está pasando horrible. A ver, Los que la el campo pasan lo tenés- bárbaros son los grandes El productores, campo los que tienen la vos tenés dos teca, partes. como se dice Vos en el barrio. tenés, la composición del campo es heterogénea, ¿sí? Ah. El 80% del campo son los grandes lugartenientes. Sí. Y el 20% es lo que es, para que la gente lo entienda más fácil, es Federación Agraria, que son los chiquitos. Ese 20% en lo económico representa el 80% de los productores. Y el 20% del resto, que sería lo que es más directamente rural, es el 20% de la cantidad de productores. O sea que es inversamente proporcional. Claro. Y hay muchos, que de ese 80% que están mal. Porque no le dan los números. De ese 80% de productores, claro. Claro. No de los otros, ¿no? El 20% del 20% se lleva el que además 80%. muy vinculados al complejo Al agroexportador, con lo cual Y el tienen esquema- sus y el precios esquema dolarizados, oficial. ¿no? Exacto. Hoy Además. tenés- No, y además que ni siquiera, a ver, ponen su materia prima a la venta, porque muchos recordemos que viven haciendo lo que históricamente realizó el campo, que es una copia de materia. Las famosas silobolsas, ¿no? Exactamente, Sí, sí, que en un primer momento, a Vos ver, fijate recordemos que que- el conflicto con el campo fue en el 2008 era justamente... El año por pasado la no cantidad se de vendió copia. toda la cosecha igual. Claro. Toda la ¿Cómo? cosecha del año pasado no se vendió. O sea que la tenés Le están jugando a ver guardadita si, para a ver si sube el aumenta. precio. Claro, Fíjate que en pero Rosario... eso no es ayudar a nadie. No, en realidad. ayudarse ellos solos. Claro. En Rosario están pidiendo $1 de 30. La Sociedad Rural de Rosario. Estamos todos locos. Lo que ellos creen que para eso les sirve, termina hundiendo al país. Pero por supuesto, No, es sobre que les todo sirve a muchísimos- ellos. Porque Claro. ellos no piensan en el mercado interno. ¿Qué Ellos les piensan importa, en digamos, si un exportación. argentino puede o no comprar su producto si ellos exportan? No, claro, y ni hablar de la cantidad de gente que sacó crédito hipotecario, por ejemplo. Claro, Ah, claro. eso. Eso, Los el mata. UBA es terrible. Es Eso terrible. es algo que la misma gente se tiene que atener a las consecuencias, porque algunos, el año pasado dijimos, no era momento para incorporarse a los créditos hipotecarios. Ahora, ¿qué va a pasar? Sí, con no, esa ahí gente? yo lo que pienso es que cuando son bancos públicos, Sí. bueno, mucha gente especula con que el banco público finalmente no te remata la casa y vos lograste ser propietario, después vemos, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de bancos públicos, no de bancos privados. Sí, pero tenés el 50% de los créditos que sale de bancos públicos, principalmente de uno solo. Sí, De sí, sí, Nación. sí, claro, de Nación, por El supuesto. resto son de los privados. Bueno, ahí es un problema Ni hablar. enorme. Es De un problema UBA enorme. Más el 5, más el 7, hoy significa 32%. No, sí, sí, sí. Además vas a terminar debiendo, incluso si te rematan la casa, vas a terminar debiendo Más de lo que pedí. más de lo que pediste, incluso si te sacan la casa. En un banco público lo que tienes es esta cosa de jugar con que el Estado, sobre todo una familia, no la Termina puede. negociando, salvo que te salga la ley de subsidio a los créditos hipotecarios. También, sí. Que está en proyecto. está ahí. Que está en proyecto en, Sí. en diputados. En diputados. Sí, sí, sí. Ahora, con ese sistema del UBA, por ejemplo, Sí. ¿qué pasa al que sacó el crédito hipotecario? ¿Va a pagar solamente, como se decía en algún momento hace 50 años, y pagás solamente el interés, no lo terminás de pagar nunca en tu vida? ¿O en realidad en algún momento, Sube el capital. Claro. o sea que termina pagando el Está interés? indexado, ese A es ver, el tema de los es una créditos indexación indexados. del Claro. crédito. Ujú. Se incrementa en forma constante porque el valor del UVA se modifica todos los días en base a la inflación. Ujú. Y a los salarios también, ¿no? Hay que decir, ahí baja un poco, pero de todas maneras, frente a una disparada del dólar, por ejemplo, que esto es algo Pero si que, vos- que es Bueno, que posible, los que estaban ¿no? sacando crédito hipotecario estaban rezando para que el dólar Claro, no claro, y subiera. eso que estamos hablando en estos casos de un 10%, pero pensemos en una crisis económica como la que se vivió el 2001, y muchos creemos que no sabemos cuándo, hay que decirlo, ver. esto no vamos a hacer terrorismo económico, pueden pasar años, pero frente a una crisis así, con una mega devaluación, esos créditos UBA son impagables, porque se indexan con ese dólar súper devaluado y con los salarios que también se van a Cuando yo aumentar dije fuerte. que terminaba siendo, a ver, es una analogía para que la gente lo entienda de la forma más drástica. Termina siendo una nueva 1050, porque si vos tenés Sí. inflación del 25, del 25, del 25, más 5, más 7, en el tercer año, la relación cuota-ingreso
pasó el 40% y se torna impagable. Claro. Es no solamente la relación cuota-ingreso, sino que inclusive el capital de lo que vos pediste está indexado y parece que no hubieras pagado nada. Claro. Eso es un sistema que sirve para una economía como tiene el promedio de Sudamérica, de 3-4 puntos de inflación. Nosotros No sería el caso. Claro. Claro. Nosotros fuimos, durante 2017, la segunda economía Sí. En inflación. en nivel inflacionario. Claro. Venezuela con 2.600 y monedas, nosotros con 25, y después venía con 6,77 o 7 puntos, lo que es Uruguay. Sí, sí, sí. Y con un dólar retrasado, hay que decir esto, porque encima si uno dijese que esto fue con un dólar, con un tipo de cambio multilateral, lo que llamamos bastante estable, uno podría decir, bueno, esta inflación tiende a reducirse. Ahora, con el dólar retrasado uno sabe, que es lo que pasó en enero, que la devaluación es, no digo inminente, pero es necesaria en algún momento. Entonces es muy difícil ver una perspectiva de baja de la inflación cuando vos sabés que el dólar está retrasado, y el dólar sigue estando retrasado, esto está claro. O sea, el tipo de cambio multilateral dicen que está peor que el 2001, que es básicamente cuál es el tipo de cambio con nuestros principales socios comerciales, ¿no? Ahora, habían pronosticado un dólar de 20 pesos o 20 pesos y piquito. Esto Promedio para el año 2018 por el presupuesto. Exactamente. Lo vas a tener ahora en estos días, porque vos tenés que pasado mañana se hace la renovación del EVAC, y si pasa como el mes pasado, que se renovó un 75%, vas a pasar 20 y monedas, y después va a bajar un poquito a 19.80, 19.70 y se va a establecer en ese promedio. El tema no es ahora, el tema es posterior, todas las renovaciones del EVAC. ¿Cuál es el problema? Cuando asumió el gobierno, había 300.000 millones de pesos en EVAC, a una tasa chica del 10, 12, 14, Claro. y hoy tenés ese valor multiplicado por 4 Claro. a una tasa del 28. O sea, usaste un método, una alternativa de corto plazo, de 3 a 6 meses, en 2 años, y no saben cómo salir de la rueda. Claro. Es muy complicado salir de la rueda, y cada vez que vos largás, que no renovás, estás largando plata a la calle, que la gente lo toma como excedente, y compra lo que más fácil se aferra a guardar el valor, dólar. Claro. Porque lo consigue fácil, para ellos se resguardan el valor, pero en realidad lo que terminan haciendo es bajar el valor del peso, que es cuando tenés la devaluación. Claro. Lo que pasa es que, a ver, explíquenme esto los dos. ¿Por qué el argentino está acostumbrado a ahorrar, o el ahorro que considera el argentino es en dólares y no en Bueno, su fíjate moneda? que durante los 12 años del anterior gobierno, el dólar no ganó prácticamente ninguna inversión. Sin embargo, cuando llega este gobierno, produce una mega devaluación y aquellos que tenían dólares finalmente y después de 12 años ganaron y mucho. Entonces lo que estamos viendo es que aun cuando un gobierno logre mantener el dólar no como una alternativa interesante de inversión, llega otro, hace esta modalidad y en 2 días ganaste lo que no ganaste en 12 años. O sea, el que invirtió en dólares ganó mucho más si uno toma esos 12 años y los primeros días del gobierno actual, que aquel que, bueno, ganó bastante durante los 12 años invirtiendo en otras opciones, pero que llegado la devaluación no tenía dólares. Pero a ver, Julián, también la cantidad de argentinos que pueden invertir en dólares en otro lugar son muy pocos, o sea, el porcentaje es muy escaso. Y sin embargo, Argentina está con un sistema de pesos, pero que está dolarizado, Totalmente. 100%. A ver, Porque vos vas a comprar una propiedad y está en dólares. El banco te da, volviendo al crédito, 1 millón y pico de pesos. Que no te alcanza en muchos casos El ni tema siquiera pasa para el por otro picaporte. lado. El tema pasa por otro lado. No deberías llegar al valor del 2001, porque vos tenías en 2001 toda la economía interna dolarizada, con toda la gente con préstamos en dólares directamente. Hoy tenés equivalente a dólares, pero en definitiva terminan siendo pesos, ¿sí? Y vos cobrás en pesos. Antes cobrabas en pesos y debías en dólares, ¿sí? Por ese lado estaríamos bien, y la cantidad de reservas que tenemos estarían bien. Ok. Por el El lado... estarían iguales como que me preocupa. No, están 53.000 millones de dólares, es una cifra Es una muy cifra alta, bien. históricamente es una de las Estamos- más altas, no hay problema. No hay en ese peligro. sentido. Estamos en 64 porque tomó deuda por 9.000 millones y las incorporó. Ajá. Valores altos, estás tomando deuda a valores altos, Sí. lo cual estás pagando muchos intereses de deuda año por año. Tenías que pagar 8 y vas a terminar pagando 13.000 este año, contra recortes que venís haciendo por otros lados. Sí. Pero el tema, ¿por qué? La gente en Argentina no está acostumbrada a ahorrar en la moneda del país. Porque sufriste tantas devaluaciones. Si vamos a YouTube y agarramos el viejo monólogo hasta de Tato Bores, Sí.
te hace un raconto del 60 al 90 y lo traes acá y es exactamente igual. Sí. Y te dice cuánto perdiste o cuánto valía y te das cuenta que la gente nunca invierte en pesos, porque está acostumbrada a que el peso se le cae. No, pero además también hay una... No, dejó de ser moneda hay un de tema ahorro. cultural instaurado por la dictadura cívico-militar, hay que decirlo. Antes los departamentos no estaban dolarizados. Esto es el primer aviso en dólares, esto lo dice el periodista Alejandro Berkovich, de una venta en dólares aparece justamente durante la dictadura. Exacto. Y hoy en día lo habitual es que las compra-venta de inmuebles sean dólares, pero no era siempre así. Pero justamente con todos los problemas que generó la dictadura cívico-militar a nivel económico, pero sobre todo institucional, ¿no? Bueno, perdió la moneda nacional credibilidad y nunca la pudo retomar. Nunca pudo volver a ser aquella moneda que te permitía Fuerte. comprar exactamente una casa, ¿no? O sea, los autos todavía están en pesos, por suerte, pero vamos a ver de Según. vuelta. Sí. Según cuáles. Tenemos que ver Según también ahora cuáles, Según tal cual. Porque si son importados, seguramente te van a, no lo vas a tener en pesos. Sí, Vas sí. a tener el precio en dólar. Dolarizado, en todo especificado. caso. Sí, especificado, exacto. Exactamente. Pero si aumenta un poco el dólar, el auto aumenta al día siguiente, es cierto eso, totalmente. Los importados es así. ¿Qué le decimos a aquellas familias que están ahora diciendo, bueno, nos vamos a ir de vacaciones y como este es el bloque de la mala onda, entonces nos vamos de vacaciones, qué copado, viejo, vieja, que nos vamos a ir, nos vamos a descansar, venimos en febrero y nos encontramos con aumento de la canasta de útiles escolares, aumento de los colegios, ¿cuánto más o menos se estipula? ¿O se habla de estás aumento de hablando colegio privado? Estás hablando de la canasta escolar de como todos los años de un 30. Ah, chicos, pero no nos va a alcanzar el sueldo. Sí. Bueno, como en los últimos 2 años, porque hay que decirlo, esto es un fenómeno que se reitera ¿Pero qué desde la vamos a llegada de este vivir gobierno, que del aire? ¿Qué es es lo que parte le- de la estrategia del gobierno. ¿Qué es ¿no? lo que se le recomienda a la gente? Que traten lo posible de no usar la tarjeta de crédito en las vacaciones, Ajá. que con lo que puede usar sea la tarjeta de débito, Ajá. a ver si puede conseguir algún precio en Claro, porque efectivo le mejor. retiran el dinero del mismo momento, o sea, de la cuenta. Es lo mismo que si la llevaras en efectivo, Ok. porque la tarjeta de crédito, si es necesario, la tiene que poder usar en marzo. Porque vos tenés, si vos usás toda la que llevas, el débito, y encima usás el crédito, Chao. cuando llegás marzo y tenés que usar el gasto grande de escuela o de volver a entrar en actividad, ese dato lo vas a tener que usar con la tarjeta de crédito. No estallemos las tarjetas de crédito durante las vacaciones. No, además el costo financiero de una tarjeta de crédito Hoy hoy en son día muy está en altos. 50%, digamos. Y Estamos mucha hablando gente de que... bancos de primera línea. Sí, por Claro, supuesto. porque la gente, esto es bueno y es piola que lo digas, porque nosotros creemos que usamos la tarjeta de crédito y hacemos las 13 cuotas sin interés o las 20, 25, no importa, pero no. Bueno, a ver, esas son sin interés, es verdad eso. Sí. Lo que pasa es que si vos no llegás Pero a la pagar tarjeta finalmente te el cobra. resumen, claro, si no llegás a pagar el total del resumen, haces el pago mínimo, todo lo demás va al costo financiero, que es el 50%. Es por encima de cualquier inversión, digamos, esto, ¿no? Entonces, sí, las 12 cuotas son sin interés, siempre y cuando pagues puntillosamente todos los meses el pago total de la tarjeta. No, siempre yo hago esta recomendación, que nunca se te ocurra pagar el mínimo de la tarjeta Bueno, de crédito. menos hoy en día, Aparte, exactamente. acordate de algo, cuando vos compras en cuotas, el mínimo es la sumatoria de las cuotas. Exacto. O sea, si vos sacaste 5.000 en cuotas, vos tenés que tener disponible todos los meses 5.000 para pagar ahí y después ver lo que, después Tal seguir cual. viviendo. Sí, Y sí, los sí. bancos juegan con esto, por eso las 12 cuotas sin interés, las 15 cuotas sin interés, porque claro, la gente en muchos casos entra en estas promociones y cuando ve el resumen con cada una de las cuotas, ahí no las puede pagar. Entonces ahí viene el interés, no en las cuotas sin interés, sino en no poder pagar el total de la tarjeta, ¿no? Entonces, Una de las cosas que teníamos en cuenta antes de que terminara el 2017 era la compra, viste, de todos los argentinos, más allá de la canasta navideña, los regalos y demás. Y verdaderamente los consumidores, los empresarios nos contaban Sí. que estaba complicado, que nadie compraba, que si se gastaba muy acotado, que era claro. para todo el público, para los adultos y para los más chiquitos. Sí, sí, sí. ¿Eso se va a traspolar también en este 2018? Y yo recomendaría que bajen los niveles de consumo a lo necesario. Sí. Vivir con lo justo sería, ¿no? No comprar de más. Claro. sí, una recomendación que además en muchos casos no va a tener que ni siquiera ser una opción, porque ya estamos hablando, los salarios van a estar muy, muy por debajo de la inflación y nuevamente el consumo sin dudas va a verse resentido. CAME, que no es especialmente opositor al No. gobierno, todos los meses las cifras de caída, salvo en los últimos 2 trimestres, que Hoy fue cuando tenés repuntó. un 92% de consumo contra lo que era el 100% del 2015. Claro.
O sea, recuperó un poco, porque llegó al 80, recuperó y tiene una tendencia nueva a caer para los efectos de que el gobierno frene la inflación. Aparte, CAME, vamos a decirlo directamente, tanto CAME como FECOBA hoy responden a la línea del gobierno, porque apoyaron las candidaturas y el recambio de dirigencia. Sí, por supuesto. Sí, Cornide, que tampoco era un antioficialista, el anterior presidente de CAME, ni siquiera él lo tuvieron en cuenta. Pusieron a alguien más amigo del gobierno. Y así todo, CAME no puede mentir porque, claro, las bases mismas le dicen, esto es imposible que vos des estos datos. No sostengas esto porque claro, no. entonces no pueden, y si bien es verdad que los últimos 2 trimestres, y esto tuvo que ver con la elección, básicamente, repuntó el consumo, todos los anteriores meses dieron en caída y van a dar en caída también ahora porque el gobierno ya habla de ajuste. Bueno, sin ir más lejos, la poda en las jubilaciones son 70.000 millones de pesos menos en el mercado interno. No, pará, y el DNU. Bueno. El último DNU. Si hablamos de eso. El ilegal. Claro, Sí, sí. El que de hecho Margarita Stolbizer ahora en los primeros días de febrero junto al GEM van a denunciarlo como inconstitucional. Una copia que de hecho lo estuve leyendo y hay una parte que es el 100% de copias. Fue un copy-paste del mismo, de un decreto que había hecho Cavallo en el menemismo. En el 91, exactamente. No solamente eso. Acordate que lo que es la ley de las cajas sueldos Sí. dice que son inembargables. Y sin embargo ellos hablan Y acá en el DNU modifican la ley transformándola en embargable por los quienes son acreedores por préstamos. O sea, ya desde ese punto de vista es ilegal. Entonces, después de eso tenemos un montón de cosas que no es desburocratizar. No sé, ¿querés te cuento que hay un montón de cajas que también están embargadas legalmente? Bueno, el gobierno igual dijo cuál es su estrategia, ¿eh? El gobierno lo dijo en algún momento, lo dijo Bullrich en relación a la educación, pero es la estrategia del gobierno. Nosotros tiramos, vamos para adelante, las que pasan, pasan, las que no. Pero muchas van a pasar, siendo ilegales. Otras seguramente no. Yo creo que eso va a traer mucho problema, inclusive hasta lo mismo el tema, como estábamos hablando antes, afuera de cámara, inclusive hasta el tema de los presos con los sueldos que cobran. Fabián, muchísimas gracias por estar esta tarde y gracias Julián también. Gracias,